Buenas noches, comunidad. Lo que voy a contar hoy me ocurrió hace años, en 2013, y me marcó profundamente. Nunca fui un hombre que creyera en supersticiones, leyendas o creencias populares, ¿saben? Pero después de ver con mis propios ojos, tuve que admitir que algunas cosas no pueden explicarse. Mi nombre es Ramiro. 2013, ya iba por la mitad cuando comencé a escribir este cuaderno. No por gusto o vanidad, sino por necesidad. Hay cosas que, si no se dicen, terminan pudriéndose por dentro. Y yo necesitaba sacar de mí todo lo que quedó atrapado desde aquel verano. El rancho Santa Gertrudis siempre fue parte de nuestra sangre. Mi abuelo lo fundó, mi padre lo expandió, y desde joven yo sabía que un día sería mi responsabilidad mantener la tierra viva. No era grande como los latifundios de los hacendados ricos de la región, pero era productivo. Criábamos ganado, cosechábamos maíz, vendíamos queso y leche en la ciudad. Ahí todo se hacía con el sudor de nuestros cuerpos y la terquedad de nuestras voluntades. Vivíamos ahí 9 personas, mis padres, yo y mis 4 hermanos menores, Luis, Pedro, Hernán y Gabriel. Además de 2 peones que estaban con nosotros desde hacía años, Felipo y Chema. Era una casa de adobe con vigas de madera, paredes gruesas que mantenían el frescor durante el día y el calor por la noche, rodeada por corrales, graneros y una capilla antigua donde mi madre rezaba todas las tardes. Felipo era el más viejo de todos nosotros, ya pasaba de los 60, pero todavía se montaba al caballo como si tuviera 30. Sabía manejar el ganado mejor que cualquiera y tenía una relación silenciosa con los animales, como si conversara con ellos sin abrir la boca. Decía que quien nace en la tierra aprende a escucharla. Aquel año, el calor comenzó temprano. Abril parecía julio y las noches estaban cargadas de un silencio diferente, como si la naturaleza contuviera la respiración. Había un olor a pasto seco y madera quemada que no nos dejaba, incluso sin fuego cerca. Pensé que solo era el tiempo cambiando. Uno aprende a ignorar esas señales cuando tiene mucho trabajo por delante. Fue en una de esas noches sofocantes que Gabriel, el más joven, vino a decirme que había visto algo extraño cerca del monte, justo después de la curva del estanque. Habló de una luz azul, como un farolito suelto en la oscuridad. Pensé que estaba inventando o tal vez cansado. Le dije que se acostara temprano y dejara de mirar tanto los arbustos, que ahí todo era igual de día o de noche. Pero él insistió en que la luz flotaba y desaparecía entre los árboles. No le di importancia. En el campo siempre hay gente viendo apariciones donde solo hay luciérnagas o neblina. Y Gabriel siempre fue demasiado impresionable. Aún así, anoté mentalmente el lugar que mencionó. Ser capataz no es solo mandar y cuidar el ganado, también es asegurarse de que ningún miedo pequeño se convierta en una plaga dentro de la casa. Fue entonces cuando comencé a notar cambios en Felipo. Andaba más callado de lo normal, y eso ya era mucho. Se quedaba parado por largos minutos mirando hacia el horizonte, como si esperara que algo surgiera de ahí. Cierta tarde, lo encontré parado detrás del granero, con el sombrero en la mano, los ojos fijos en el monte. Cuando le pregunté si todo estaba bien, solo dijo que la sierra andaba demasiado despierta últimamente. No supe qué quería decir con eso, pero el tono de su voz me heló el estómago. Esa misma semana, los perros comenzaron a ladrar a la nada. Primero pensé en algún coyote o animal del monte, pero no se encontró nada. El ganado, siempre tranquilo por la noche, rompió la cerca una madrugada y 4 vacas fueron a parar al sembradío. Uno de los toros se lastimó feo en una cerca de alambre de púas. Tuvimos trabajo para calmar a los animales y reparar los daños. Doña Tomasa, mi madre, comenzó a rezar más de lo normal.
Puso más veladoras en el altar de San Pascualito y comentó con mi padre que algo estaba extraño en la tierra. Dijo que la energía del lugar parecía movida. Él respondió que eran cosas de su cabeza, que lo único movido era el pasto con falta de lluvia. Pero algo era diferente. No era solo el tiempo seco o el comportamiento de los animales. Era una sensación, como si el monte nos observara. Por la noche, los sonidos parecían más profundos, como si algo respirara bajo las hojas. Fue a finales de aquel mes que yo mismo lo vi. Volvía del corral con Pedro cuando noté un brillo débil entre los árboles, en un sendero que ya nadie usaba, cerca de la parte antigua de la propiedad. La luz no parpadeaba ni se movía con el viento, flotaba ahí como una llama azul suspendida en el aire. Mis pies se paralizaron. Por algunos segundos pensé que era un rayo de luz lunar reflejándose en algo metálico, pero no había luna esa noche. Y entonces la luz desapareció. Se esfumó como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé callado por días. No se lo conté a nadie, pero desde aquella noche comencé a sentir un peso en el aire, como si el rancho, poco a poco, respirara junto con algo que hasta entonces dormía. Y yo no tenía idea de que aquello era apenas el comienzo. Después de la primera vez que vi la luz, intenté convencerme a mí mismo de que solo fue cansancio. Los días en el rancho eran largos, los cuerpos pesaban, y los ojos comenzaban a confundir reflejos con milagros. Pero en el fondo, yo sabía que aquella luz no era una ilusión. Era real y parecía viva. En los días siguientes, las señales se volvieron más claras. El ganado, siempre dócil, comenzó a agitarse al caer la tarde. Algunas vacas se alejaban del rebaño como si algo las llamara hacia el monte. El viejo Felipo, que antes trabajaba con precisión y silencio, comenzó a salir del alojamiento durante la madrugada. Lo encontré más de una vez caminando descalzo en el patio, como si escuchara sonidos que los demás no escuchaban. Cuando lo confronté sobre esto, no me respondió de inmediato. Se quedó mirándome por largos segundos antes de decir que ciertas luces no venían del cielo, sino de debajo de la tierra. Dijo también que algunas cosas, cuando despiertan, no vuelven a dormir. Pensé que estaba hablando en parábolas, como a los viejos les gusta hacer, pero la expresión en su rostro me dejó inquieto. Mi madre comenzó a encender veladoras, no solo en la capilla, sino también en las entradas de la casa, en el granero y hasta en los corrales. Mis hermanos comenzaron a hacer bromas nerviosas sobre la luz, como si intentaran alejar el miedo burlándose de él. Pero era fácil percibir en sus miradas que también habían visto algo. Nadie quería admitirlo, pero la luz nos estaba rondando a todos. Fue Pedro quien me contó sobre el agujero en el monte. Dijo que encontró un tramo entre los matorrales donde la tierra parecía hundirse, como si algo hubiera excavado de dentro hacia afuera. Me mostró el lugar una tarde sofocante. El suelo ahí era más oscuro, como quemado por dentro. Las ramas alrededor estaban secas y retorcidas, aunque el resto del monte estuviera verde. Había un fuerte olor a hierro y tierra mojada, aunque no había caído ni una gota de lluvia en semanas. Intenté mantener la rutina del rancho, fingir que nada estaba cambiando. Pero Felipo empeoraba cada día. Paraba de trabajar en medio de las tareas. Se quedaba observando el horizonte con los ojos llorosos. Una mañana, encontré marcas de pies descalzos yendo de la casa de los peones hasta la entrada del monte. Sabía que eran de él. Cuando lo cuestioné, solo movió la cabeza y dijo que la luz llamaba con voz de gente, que parecía venir de dentro de su pecho, como un recuerdo que necesitaba ser seguido. Después de eso, le pedí a mi padre que lo apartara de las tareas. Le dije que era peligroso dejar a alguien así cerca del ganado y de las cercas. Él estuvo de acuerdo, pero comentó que tal vez fuera cosa de la edad o soledad. Yo no quise discutir,
pero sabía que era más que eso. Felipo estaba siendo jalado por algo que ninguno de nosotros comprendía. Una noche, los perros comenzaron a aullar con fuerza. Salí con la linterna para ver qué estaba pasando. Vi a Felipo parado al borde del monte, mirando fijamente hacia la oscuridad. Cuando me acerqué, dijo que había escuchado su nombre siendo llamado, que la voz era de su madre, muerta hacía 40 años. Le pregunté qué quería hacer y respondió que necesitaba seguir. Intenté impedírselo, pero él ya estaba decidido. Dijo que la luz no hacía daño, solo mostraba el camino. Regresé solo aquella noche. Con los pies pesados y el corazón latiendo fuerte, intenté convencer a mi familia de que Felipo necesitaba ser traído de vuelta. Pero no sabíamos cómo. El monte era extenso y peligroso, y lo último que quería era perder a otro hombre allá adentro. Durante 2 días no tuvimos noticias de él, hasta que, en la tercera mañana, apareció. Estaba sucio, cubierto de arañazos, con los ojos rojos y la respiración entrecortada. Dijo que había caminado mucho, pero que no recordaba casi nada. Hablaba despacio, como si sus palabras estuvieran mezcladas dentro de su cabeza. Afirmó haber visto cosas que no podría describir y que la luz no era solo una luz, sino una presencia. Dijo también que algo lo observaba allá adentro, algo sin rostro. Mi madre lo bendijo con ramas de ruda y sal. Mi padre dijo que necesitaba descanso, pero yo vi la mirada en sus ojos. Ya no era el mismo. Felipo había sido tocado por algo que escapaba de la comprensión humana. Y lo peor era saber que esa cosa estaba justo ahí, a pocos metros de nuestra casa, en el corazón del monte. Comencé a notar que otras personas del rancho también parecían diferentes. Hernán andaba callado, cosa rara en él. Gabriel se encerraba en su cuarto antes del atardecer. Luis, que dormía como piedra, comenzó a despertar sobresaltado todas las madrugadas. El rancho entero estaba tenso, como si esperáramos algo inevitable, y el sonido del monte cambió. Por la noche, era posible escuchar susurros que no venían del viento, ni de los animales. Parecían gemidos largos, distantes, que subían y bajaban como si alguien llorara dentro de los árboles. Fue entonces cuando descubrimos que Felipo había vuelto al monte, por segunda vez. Pero, esta vez, no regresó. Después de que Felipo desapareció por segunda vez, un silencio pesado se apoderó del rancho. Mi padre intentó minimizar la situación, diciendo que el viejo tal vez se había perdido de nuevo y que pronto volvería. Pero sabíamos que él no creía en lo que decía. En realidad, todos ya sabían lo que estaba pasando, aunque no lo admitieran en voz alta. Felipo había sido llevado por la luz. La familia se dividió entre los que querían salir a buscarlo y los que pensaban que era mejor no provocar lo que habitaba el monte. Mi hermano Gabriel insistió en formar un grupo para entrar en los barrancos por la mañana, e incluso comenzó a preparar provisiones. Pero cuando llegó la hora, desistió. Dijo que había soñado con el viejo la noche anterior, un sueño confuso, en el que Felipo lo miraba con ojos sin pupilas y lo llamaba con una voz que no parecía humana. Mi madre estuvo en ayuno por 2 días. Rezaba sin parar ante el altar de la Virgen de Guadalupe, encendiendo veladora tras veladora, como si quisiera iluminar el camino de regreso para el peón perdido. Los otros empleados comenzaron a dormir con la luz encendida y a cerrar las puertas con llave incluso antes del anochecer. El rancho, que siempre vivió de la fuerza de la tierra, del sudor y del ganado, ahora parecía encogido, como si temiera respirar demasiado fuerte. En la 4ª noche después de la desaparición, desperté con el sonido de algo raspando en la pared de mi ventana. Tomé la linterna y fui hasta el exterior. No había viento ni animal a la vista, pero el aire parecía más denso.
como si estuviera siendo sostenido por manos invisibles. Vi un leve centelleo en medio del monte. Estaba lejos, pero pulsaba en un ritmo extraño, no como una llama, sino como una respiración. Volví adentro y no pude dormir. Comencé a recordar las historias que escuchaba cuando era niño, de hombres que seguían una estrella en el monte y nunca más regresaban, de un brillo que aparecía solo para quien ya tenía un pie en el más allá. En ese entonces pensaba que todo era tontería, pero ahora, con Felipo desaparecido y los sonidos del monte cambiando, aquellas historias parecían más verdaderas que nunca. Al día siguiente, encontramos huellas. Estaban en la parte trasera del granero, yendo hacia el monte. El detalle es que eran huellas descalzas, con los dedos hacia adentro, como si quien caminara arrastrara los pies. Medían casi el tamaño de un hombre adulto, pero había algo raro en ellas. Las proporciones no coincidían. Los talones eran demasiado profundos y los dedos demasiado largos. La noche siguiente, el ganado rompió la cerca y corrió por el pasto como si huyera de un depredador invisible. Cuando corrimos para calmarlos, escuchamos un sonido extraño viniendo de los árboles. No era un grito ni un rugido. Era algo como un lamento ahogado, acompañado por un susurro que nadie supo descifrar. Uno de los caballos cayó muerto ahí mismo, con los ojos desorbitados y la boca llena de espuma. En los días que siguieron, todo empeoró. Los niños de la casa, hijos de mi hermano Hernán, comenzaron a despertar llorando, diciendo que veían a una mujer brillante parada afuera de la ventana. Al principio, pensamos que solo estaban asustados, pero después de que mi propia hermana Serena contó haber visto la misma silueta cerca del pozo, supimos que algo más serio nos estaba rondando. Decidimos entonces sellar el barranco. Con madera, clavos y cruces hechas de espinas, cerramos todos los senderos que daban acceso al corazón del monte. Mis hermanos y yo pasamos el día entero martillando símbolos de protección en cada árbol alrededor. Hicimos como nuestros abuelos hacían: sal gruesa en los umbrales, carbón en cruz en los marcos y oraciones escondidas entre los bolsillos de los pantalones. Pero todo fue en vano. En la séptima noche, el rancho entero despertó con el grito de la mula. Era un sonido desgarrado, inhumano, como si algo estuviera siendo despedazado en la oscuridad. Corrimos hasta el establo, pero no había señal del animal. Solo las cuerdas rotas y sangre esparcida por el suelo. Lo más extraño, sin embargo, era el brillo suave que aún flotaba en el aire, como si la luz hubiera pasado por ahí hace pocos segundos. Mi padre quiso reunirnos a todos e irnos esa misma noche. Dijo que ya había pasado por muchas cosas en la vida, pero nunca había sentido la muerte tan cerca como ahora. Pero nadie tuvo el valor de salir. El miedo de cruzar la oscuridad y toparse con aquello en el camino era mayor que el miedo de permanecer. Estábamos sitiados en nuestra propia casa. Yo, que siempre me enorgullecí de mantener todo en orden, me vi rodeado por una oscuridad que no se apagaba con velas ni con lámparas. La luz del monte estaba viva. No era natural, era un llamado, una invitación que ganaba fuerza cada noche. Y todos nosotros, de una manera u otra, sentíamos que el rancho estaba al borde de un colapso. Y fue entonces que, en el octavo día, encontramos el cuerpo de Felipo, o, al menos, lo que había quedado de él. Estaba en la entrada del monte, como si hubiera sido dejado ahí a propósito. El rostro ya no tenía expresión. Los ojos, aunque abiertos, estaban secos, y la piel parecía haber sido quemada por dentro, como si alguna luz lo hubiera corroído lentamente, partiendo desde los huesos. En ese momento, entendí que no era una leyenda, era una advertencia, y lo peor aún estaba por venir. El cuerpo de Felipo fue enterrado sin ceremonias, pero el horror no se disipó. Al contrario,
Parecía que el rancho entero estaba siendo consumido por una presencia creciente, invisible e implacable. Los hijos de mi hermano Hernán estaban más aterrorizados que nunca, e incluso mi madre, que siempre fue de fe firme, comenzó a tener visiones de figuras extrañas que se acercaban a su ventana por la noche. En los días siguientes no logramos encontrar paz en ningún rincón del rancho. La luz en el monte continuaba brillando, siempre a distancia, pero siempre más cerca, siempre más fuerte. El silencio se extendía durante el día, pero por la noche todo cambiaba. Cuando la luna subía al cielo, la luz aparecía como una llama intacta, flotando entre los árboles, yendo y viniendo sin explicación. Mi decisión estaba tomada. Necesitaba enfrentar lo que nos estaba acechando. No importaba lo que los demás pensaran. Era mi responsabilidad ahora, como capataz, proteger a mi familia y a todos los que estaban ahí. Cada noche en que la luz aparecía, más cerca de la casa llegaba. Sabía que la hora de confrontar lo que se escondía en el monte estaba llegando. Me preparé para lo peor. Junté una pequeña mochila con algunos artículos esenciales. Una linterna, un pedazo de sal gruesa, algunas velas y un libro de oraciones que mi abuela me había dado cuando aún era niño. No sabía a qué me enfrentaría, pero sentía que algo me llamaba hacia ese monte. En la noche que escogí para ir, el rancho estaba callado. No había siquiera el sonido de animales o viento. Todo estaba quieto, como si el mundo se hubiera olvidado de respirar. La luz, una vez más, apareció al borde del monte, un punto luminoso que pulsaba lentamente, casi como un corazón latiendo, llamándome, atrayéndome. Me sentía como si fuera el único ser vivo en un universo de oscuridad. Pasé por la cerca rota, donde el ganado aún estaba asustado, y caminé hasta el punto donde estaba la luz. Cada paso me parecía más pesado, como si el suelo estuviera tratando de retenerme, pero algo dentro de mí insistía en que continuara. Cuando entré al monte, la luz pareció aumentar, girando a mi alrededor. No era caliente, pero parecía irradiar una presión sobre mi piel, como si me comprimiera. Miré alrededor y con cada paso que daba, más distorsionado parecía el paisaje. Los árboles, aunque aún altos e imponentes, parecían inclinarse hacia mí, como si observaran mis movimientos. El sonido de las hojas moviéndose con el viento había desaparecido. Solo la luz, pulsando en mi campo de visión, parecía ser lo único real en aquel lugar. Me detuve al sentir una extraña sensación de vértigo. La luz estaba más cerca ahora, más fuerte. Era como si estuviera viva. Algo en mi estómago se revolvió y, por un momento, sentí que ya no podía volver. Estaba dentro de ella ahora, sin saber cómo o por qué. Comencé a caminar, sin querer, hacia la luz. Mi mente se llenó de pensamientos confusos, visiones de Felipo, de mi familia, de mis hermanos. Todo parecía mezclarse. Y entonces, en un instante, la luz se apagó. El monte alrededor quedó tan oscuro como el vacío. Y ahí, en medio de todo, escuché un sonido, algo que me hizo paralizar. No era una voz humana, sino una mezcla de suspiros y murmullos, como si algo estuviera tratando de comunicarse. Mi respiración se aceleró. Yo sabía que algo se estaba acercando a mí. Con la linterna temblando en mis manos, la encendí nuevamente. Lo que vi hizo que mi sangre se helara. En medio de la oscuridad, vi una figura. Su forma era distorsionada, pareciendo formarse y desaparecer a cada momento. Sus ojos eran enormes, completamente blancos, y su piel, pálida como la luna, parecía flotar alrededor de un cuerpo que se transformaba con el viento. No era humano, pero al mismo tiempo tenía la apariencia de un hombre. El miedo se apoderó de mí. Estaba paralizado.
La figura se acercó lentamente, su boca se abrió en una sonrisa grotesca y entonces dijo, o mejor dicho, pensó en mi mente, no deberías estar aquí. Intenté moverme, correr, pero mi cuerpo no respondía. La sensación de ahogo aumentaba, como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso para respirar. Estaba en sus garras, incluso sin verlas. Todo se estaba retorciendo, desintegrando. Mi propio ser parecía alejarse de mí. En un acto desesperado, usé la sal gruesa que había traído conmigo y la arrojé alrededor de mis pies, tratando de alejar la presencia. La figura vaciló, y fue entonces cuando logré correr. Corrí sin parar, hasta que la luz del monte finalmente desapareció. El peso en el aire se disipó cuando estuve fuera de su influencia. Cuando logré volver al rancho, la madrugada ya se había instalado, y el sonido del monte había cesado. No le dije nada a nadie, pero sabía que lo que ocurrió allí no era solo un delirio. Aquella luz era real, y había algo en ella que no podía ser comprendido por una mente humana. Ahora, todos los que se quedan en el rancho están en riesgo. La presencia en el monte no es algo que pueda evitarse. Ella me observó. Ella me dejó ir. Pero sabía que la próxima vez no dejaría a nadie volver. La luz en el monte desapareció por algún tiempo después de aquella noche. Sin embargo, la paz que siguió no fue más que una ilusión pasajera. Cada día que pasaba en el rancho se volvía más pesado, como si el propio terreno se hubiera apoderado de nuestros corazones, volviéndonos cómplices de algo que no podíamos controlar. Todos sabíamos que, tarde o temprano, ella volvería, la luz que nos perseguía. Y no vendría sola. Con el tiempo, comencé a percibir lo que estaba sucediendo, aunque la verdad fuera más difícil de aceptar que cualquier pesadilla. Felipo no había sido el primero en sucumbir a la atracción de la luz y no sería el último. Lo que vi aquella noche no era una manifestación aislada. Era la primera parte de algo mucho mayor, más antiguo y más maligno que cualquier historia o leyenda que hubiéramos escuchado en el rancho. Y entonces, en la noche más oscura del invierno, algo ocurrió. La luz surgió nuevamente, pero esta vez no estaba solo en el monte. Apareció alrededor de la casa, en los árboles que rodeaban el rancho, e incluso en el camino que daba acceso a la propiedad. Una niebla fría comenzó a descender, con un tono anaranjado, como si el propio cielo estuviera teñido por el color de la luz. Era imposible ignorar, estaba más cerca. Yo sabía que era la última oportunidad para destruir lo que había comenzado, para acabar con la maldición que parecía haberse instalado en el rancho. Si no hacíamos nada, todos allí, mi familia, los peones, incluso las tierras y los animales, se perderían de forma irrevocable. Yo vi en lo que Felipo se convirtió, vi la locura y la muerte que seguían a los que sucumbían a la luz y sabía que no había otro camino. Reuní a mi familia. La primera reacción de todos fue el miedo. Mi esposa, Rosa, miraba a nuestros hijos y sus ojos estaban llenos de lágrimas, sin saber qué hacer o cómo evitar lo que estaba por venir. Pero yo no podía dejar que el miedo me paralizara. Con el apoyo de los hijos y con los peones que aún quedaban en el rancho, preparé lo que llamé defensa final. Usamos lo que sabíamos sobre las leyendas, sobre la luz, sobre los que habían desaparecido. Me di cuenta de que la clave estaba en el viejo árbol que se encontraba en el centro del rancho, cerca de la entrada del monte. Era ahí donde todo comenzaba. Hicimos una línea de sal alrededor del árbol. Colocamos velas encendidas y símbolos antiguos que mi abuela me había enseñado. Cada uno de nosotros rezó, una plegaria silenciosa, con la esperanza de que eso fuera suficiente para detener la fuerza que nos acechaba. La luz apareció más fuerte que nunca, rodeando la casa y el rancho, como si estuviera acercándose para tragarlo todo. Yo sabía que la batalla se libraría esa noche.
El viento comenzó a aullar, y la niebla se apoderó de todo, haciendo el aire pesado y difícil de respirar. Entonces, el sonido vino, el murmullo que acompañaba a la luz, como si 1000 voces estuvieran susurrando al mismo tiempo. Aquello era más que un simple fenómeno natural, era la presencia. Y fue cuando todo parecía perdido, cuando el viento estaba a punto de tragarnos, que la luz comenzó a vacilar. Las velas encendidas ardieron con más fuerza, las oraciones se volvieron más intensas y la sal en la línea alrededor del árbol brilló con una fuerza inusual. La luz, ahora más visible que nunca, comenzó a distorsionarse, a retorcerse como un animal herido. El sonido de las voces aumentó, pero ahora eran gritos de agonía. La lucha fue terrible y silenciosa, pero en el momento en que la luz comenzó a desaparecer, vimos lo que parecía ser una sombra gigantesca, una figura indistinta, con los contornos borrosos por la niebla, alejándose del rancho. No miró hacia atrás, pero sabíamos que la fuerza que nos persiguió se había debilitado. Sabíamos que se retiraría por ahora. La mañana siguiente llegó, clara y fría, con el sol naciendo lentamente detrás de las montañas. La niebla finalmente se disipó, y el rancho, aunque aún cargado de miedo, estaba a salvo. No sabíamos por cuánto tiempo, no sabíamos si ella volvería, pero en ese momento sentíamos que lo peor había pasado. La presencia de la luz no había desaparecido para siempre, pero por ahora estaba lejos. A partir de aquel día, nuestra vida nunca más fue la misma. Cada paso dado sobre la tierra del rancho nos recordaba la batalla librada, pero también que ya no estábamos solos en aquel lugar. Casi cada semana nos reunimos, encendemos velas y rezamos, siempre los domingos al atardecer. Cuando no lo hacíamos, la luz volvía a aparecer en el monte. Con el tiempo, nos dimos cuenta de que rezar alejaba aquella presencia y eso se convirtió en una rutina. Nuevos empleados llegaron al rancho y se unieron a nuestra ceremonia de oraciones los domingos sin saber bien por qué. Yo sé que ellos piensan que son supersticiones, como una vez yo pensé, pero me aseguro de mantener el ritual, aunque los que llegaron después no entiendan el por qué. Buenas noches, comunidad. Han pasado más de 20 años para que yo tuviera el valor de escribir todo lo que ocurrió en aquella época. Algunos dirían que solo fue producto de la imaginación, que era cansancio o influencia de las historias antiguas del pueblo. Pero quien vivió en San Bartolo del Monte en 2002 sabe que algo muy real y muy equivocado se manifestó en aquella casa abandonada. Y todo comenzó con un sonido que venía del pozo. San Bartolo es el tipo de lugar donde el tiempo se arrastra. Las casas son antiguas, algunas de adobe cuarteado, con techos que crujen con el viento, y hay más viejos que niños. La rutina es simple: la misa los domingos, el mercado los miércoles, y los chismes en los portones todas las tardes. El sol castiga de día, y el frío muerde por la noche, pero la gente siempre ha resistido. Solo que hay cosas que ni la fe logra expulsar. Mi nombre es Julián. En aquel año, yo vivía con mi esposa, María del Carmen, nuestros 3 hijos, Sofía, Emiliano y Lulú, y con su madre, doña Lupita, una señora de salud frágil, pero firme en sus palabras, que sabía hacer rezos contra el mal y tés para cualquier tipo de dolor. Trabajaba como electricista del ayuntamiento y hacía pequeñas reparaciones en las casas de los alrededores. Era una vida común, digna, como la de cualquier hombre trabajador de aquí. La casa junto a la nuestra era una casona abandonada, una de las más antiguas del pueblo. Nadie había vivido allí por décadas y la fachada estaba cubierta de hiedras secas, con un portón de hierro que siempre estaba atorado. Todos sabían que había un pozo en el patio, pero pocos tenían el valor de acercarse.
Contaban que, durante la revolución, alguien había sido arrojado allí dentro, pero nadie sabía decir con certeza. Los más viejos solo decían que era mejor dejar aquella casa en paz. Cierta noche de abril, mientras todos veían televisión en la sala, escuché un sonido ahogado que venía de la dirección de la casa de al lado. Parecía un llanto débil, como si alguien estuviera atrapado bajo la tierra. Cuando le comenté a María, ella quiso bajar el volumen para escuchar mejor y me preguntó si yo también lo había oído. Asentí, pero preferí no decir nada más. No quería asustar a los niños, que ya estaban inquietos esa semana por un reportaje sobre desapariciones en pueblos vecinos. A la mañana siguiente, escuché en la tiendita que la nieta de doña Petra se había despertado durante la noche diciendo haber visto a un hombre parado frente al portón de la casa abandonada. La niña lo describió como alguien empapado, con los ojos bajos y la ropa pegada al cuerpo, como si hubiera salido de un río. Me pareció extraño, pero traté de no darle importancia. Los niños ven cosas, más aún cuando crecen rodeados de historias como las que circulan en San Bartolo. Aún así, por la tarde me acerqué a la cerca de nuestro patio, desde donde se podía ver parte de la casa vecina. El pasto alto escondía casi todo, pero la parte superior del pozo aún era visible. Me quedé escuchando por algunos minutos. Solo estaba el sonido de las chicharras y el ruido distante de la iglesia, nada más. Pero esa misma noche, alrededor de las 2 de la madrugada, los sonidos regresaron. Ya no era solo un lamento, ahora venían palabras, aunque indistintas. Frases interrumpidas por sollozos. Escuché lo que parecía ser una petición de perdón, entrecortada por suspiros pesados, como si alguien hablara entre lágrimas. Desperté a María, que se volteó preocupada, y me preguntó si estaba escuchando lo mismo. Respondí que sí, pero le pedí que intentara volver a dormir. Al día siguiente, los niños comenzaron a tener pesadillas. Lulú se despertó gritando que el hombre del agua estaba en el cuarto. Sofía me contó más tarde que había visto a alguien mirando por la ventana de la cocina durante la madrugada. Y Emiliano, siempre más reservado, pidió dormir con la luz encendida esa noche. Todo esto en un intervalo de 2 días. María insistió en que yo encendiera una vela en la iglesia y pidiera protección a San Judas, pero yo preferí creer que era solo coincidencia. Doña Lupita, por otro lado, se tomó todo muy en serio. Colgó un ramo de palmas benditas en la puerta de entrada y bendijo a los nietos con agua que guardaba en un frasco traído de Chalma. Dijo que había algo viejo y olvidado despertando allí, algo que no quería ser olvidado. Las historias en el pueblo comenzaron a esparcirse. Decían que el perro de doña Petra había desaparecido de repente, después de ladrar sin parar durante horas frente a la casa de al lado. Cuando le pregunté si había visto algo, respondió que solo había escuchado un aullido fuerte y después el silencio. Fue entonces cuando tomé valor. Un domingo por la tarde, salté la cerca y entré al patio de la casa de al lado. El pasto estaba alto, el aire era más frío ahí dentro, y el olor del lugar recordaba a cosa estancada, húmeda, olvidada. Me acerqué al pozo. Las tablas que lo cubrían estaban podridas y flojas. Me agaché y acerqué el oído. Nada, solo un silencio profundo. Pero cuando me levanté para irme, escuché 3 golpes secos. No venían de afuera, venían de dentro del pozo. Me quedé parado por algunos segundos, tratando de entender lo que había escuchado, pero no había nadie cerca. Regresé a casa con un peso en el pecho. No comenté nada con María. Pensé que era mejor no alarmar a nadie. Por la noche, mientras me lavaba las manos, noté que el agua salía tibia y después fría, hasta que, por un instante, pareció roja. Parpadeé, cerré la llave y miré nuevamente. Estaba normal. Traté de convencerme de que era imaginación, pero algo dentro de mí decía que no lo era. Desde esa noche,
Comencé a escuchar pasos en el pasillo cuando todos ya dormían y sombras pasaban frente a las ventanas, incluso con los portones cerrados. Algo se estaba moviendo. Algo que venía del fondo de la tierra. Yo aún no sabía qué era, pero tenía la certeza de que aquel pozo no estaba vacío y de que aquello que habitaba allí me había elegido. Después de aquello, mi rutina dejó de ser tranquila. Yo iba al trabajo, ayudaba en las tareas de la casa, llevaba a los niños a la escuela y escuchaba los chismes en la tiendita, pero todo a mi alrededor parecía envuelto por una capa espesa de silencio y desconfianza. La sensación de ser observado me acompañaba en cada esquina, como si algo me siguiera en las sombras, siempre un paso atrás. Los sonidos provenientes del pozo continuaron en las noches siguientes. A veces parecían voces susurradas, otras veces sollozos, y hubo una madrugada en que escuché un lamento tan profundo que me quitó el sueño hasta el amanecer. Lo extraño era que no siempre los sonidos venían de afuera. Algunas veces los escuchaba dentro de la propia casa, como si el lamento hubiera atravesado la pared. Fue un miércoles cuando vi al hombre por primera vez. Estaba regresando de la tienda con un costal de harina y otro de alimento cuando, al doblar la esquina, noté una figura parada frente a la casa abandonada. Vestía ropas antiguas, empapadas, como si hubiera salido de un río. El cabello le escurría sobre el rostro y la piel parecía demasiado pálida para el sol que hacía. No pude ver sus ojos. El hombre se quedó ahí, inmóvil, por algunos segundos. Parpadeé y ya no estaba más. Un señor que venía en sentido contrario dijo no haber visto a nadie. No insistí. Esa noche, doña Lupita se quejó de un olor a podredumbre que venía del patio. María dijo que tal vez era una rata muerta o algo así, pero al verificar no encontramos nada. El olor desapareció poco después, pero dejó en el aire una incomodidad que ni el incienso de copal logró ahuyentar. Doña Lupita me llamó a un rincón y me preguntó si había metido mano en algo que no debía. Respondí que no, pero ella no pareció convencida. Los vecinos comenzaron a notar cosas extrañas también. La luz del poste frente a la casa de al lado parpadeaba todas las noches a las mismas horas, como si algo pasara por ahí. Un señor llamado Esteban, que vivía 2 casas más allá, comentó que había escuchado voces de madrugada y vio una sombra caminando entre los pasillos de la casa abandonada. Dijo que la figura andaba lentamente, como quien carga peso en los hombros. Él no quiso acercarse. Los niños comenzaron a enfermarse. Lulú tuvo fiebre durante 3 días. Sofía empezó a tener pesadillas casi todas las noches, despertándose asustada y llamando a su mamá. Emiliano dibujó a un hombre sin ojos y lo pegó en la puerta del armario. Cuando le pregunté qué era, dijo que era el que está allá afuera. María se asustó tanto con aquello que pidió que pusiéramos sal en las ventanas, como su madre hacía en los tiempos antiguos. Fui a la iglesia a hablar con el padre Justino. Él me escuchó con atención, pero dijo que era mejor que yo buscara a un rezandero antiguo, alguien que conociera los espíritus de la tierra. Recomendó a un hombre que vivía en las colinas, llamado Gaspar, pero confesó que pocos se atrevían a visitarlo desde que había tenido un problema con la policía años atrás. Preferí posponerlo. Cierta madrugada, desperté con el sonido de alguien caminando en el techo. Miré por la ventana del cuarto y vi huellas mojadas en el suelo del pasillo. Bajé con cuidado y seguí las marcas hasta la puerta de la cocina. La cerradura estaba asegurada por dentro, pero las marcas seguían del patio hasta la sala. Era como si alguien hubiera atravesado la casa entera, dejando un rastro de agua por donde pasaba. Cuando le comenté a María al día siguiente, ella dijo que también había escuchado pasos, pero pensó que era un sueño. Después de eso, el pozo comenzó a aparecer en los sueños. Soñé que caía dentro de él, pero el fondo no llegaba nunca.
En otro sueño, yo estaba de pie en el borde, y una mano pálida surgía de la oscuridad para intentar jalarme. Despertaba sudando frío, con el sonido de los lamentos aún en los oídos. En la escuela, llamaron a María para decirle que Emiliano se había encerrado en el baño y solo salió después de mucho tiempo, diciendo que alguien lo estaba llamando. No supieron explicar más. Comenzamos a rezar el rosario todas las noches, aunque la fe parecía débil ante aquello que nos rodeaba. Una tarde, al regresar del trabajo, noté una sombra parada en el pasillo de atrás. Pensé que era uno de los niños, pero al acercarme me di cuenta de que no era nadie de la casa. Era una figura alta, de hombros encorvados, que parecía gotear. Cuando di un paso al frente, desapareció. El suelo estaba mojado. Después de aquel día, María comenzó a sentir un peso en el pecho, como si algo estuviera sentado sobre ella mientras dormía. Doña Lupita dijo que era señal de mal de ojo, cosa antigua del pueblo, y recomendó que quemáramos ruda en cada esquina de la casa. Lo hicimos, pero en la madrugada siguiente encontramos las ramas de ruda secas y quemadas, como si algo las hubiera pisoteado. Todo se estaba saliendo de control. Los animales del vecindario estaban inquietos. Un gato apareció muerto frente a nuestra puerta, los ojos desorbitados y la lengua afuera, como si hubiera visto algo que no soportó. Los vecinos más antiguos comenzaron a murmurar sobre maldiciones antiguas, sobre gente enterrada en pozos, sobre pactos hechos en tiempos de guerra. Comencé a preguntarme si el hombre empapado era realmente un espíritu o algo peor. Algo que tal vez había estado atrapado allí por mucho tiempo y ahora había encontrado una salida. En la última noche de aquel mes, escuché nuevamente los 3 golpes provenientes del fondo del pozo. Pero esta vez ya no parecían una advertencia, parecían un llamado, y yo sabía que, si no hacía algo, ese llamado vendría por todos nosotros. Todavía recuerdo la mañana en que decidí mirar de cerca el pozo de la casa abandonada. La noche anterior había sido de las peores. Los niños lloraron en turnos diferentes, como si fueran arrancados del sueño por los mismos gritos que yo escuchaba todas las madrugadas. Oíamos golpes leves en las paredes, ruidos de agua goteando dentro de casa y un olor constante a moho mojado que se esparcía, incluso con las ventanas abiertas y el sol pegando fuerte. María me pidió que no fuera. Dijo que había soñado con la casa y que en el sueño una figura la observaba desde el fondo del pozo con ojos blancos y la boca cosida. Doña Lupita solo rezaba en voz baja, encendiendo una vela a San Pascual, mientras los niños se aferraban a ella con un silencio que me dolía más que cualquier grito. Pero yo sabía que, si no iba, algo peor nos sucedería. Agarré una linterna y un rosario antiguo que había heredado de mi padre. Llevé también un pedazo de pan bendecido de la última misa, aunque no sabía exactamente por qué. Atravesé el campo seco hasta la entrada lateral de la casa, donde el pasto crecía alto, cubriendo el antiguo sendero de piedras. La cerca estaba caída y parte de la fachada se había derrumbado con las últimas lluvias, pero el pozo permanecía allí, intacto, rodeado por piedras oscurecidas y agrietadas. La tapa de madera estaba quebrada a la mitad. El viento soplaba a través de las rendijas, soltando gemidos que parecían voces humanas distorsionadas. Me acerqué despacio, sintiendo la temperatura bajar alrededor. El aire allí era diferente, espeso, como el de un cuarto cerrado por muchos años. Cuando apunté la linterna hacia dentro del pozo, vi solo oscuridad. Una negrura tan profunda que ni siquiera la luz parecía penetrar. Lancé una piedra, esperé el sonido de la caída. Nada, solo un eco ahogado,
como si la profundidad del pozo estuviera sepultada por algo que amortiguaba todo, hasta el sonido. En el instante siguiente, sentí el suelo temblar levemente bajo mis pies. Un temblor breve, pero suficiente para hacerme retroceder. Al levantar los ojos, vi la sombra nuevamente. Esta vez estaba del otro lado del patio. El hombre empapado, de ropa antigua, cabeza baja y manos colgando a los lados del cuerpo. No se movía. Me quedé allí, inmóvil también, sintiendo el sudor escurrir por la espalda a pesar del frío. La sombra dio 2 pasos. Escuché la madera crujir bajo sus pies, aunque el patio estaba cubierto de tierra y maleza. La sensación que tuve fue que él no pisaba el suelo, sino otra cosa, algo invisible y frágil. Antes de que pudiera reaccionar, simplemente desapareció, como si hubiera sido absorbido por el propio aire. Regresé a casa en silencio. No le dije nada a María, ni a los niños. Solo me senté en el pasillo y me quedé allí, mirando hacia la puerta como si esperara que se abriera sola. Esa noche, los sonidos no vinieron solo del pozo, vinieron de debajo de la casa. El suelo crujía como si algo se arrastrara entre las vigas. Escuchamos golpes rítmicos en las paredes, en 3 toques espaciados, iguales a los que yo había escuchado en el fondo del pozo. Los niños durmieron todos en el mismo cuarto. Doña Lupita estuvo rezando el rosario en voz baja hasta que su garganta se secó. María me dijo que algo nos estaba marcando y que tal vez estábamos trayendo dentro de casa aquello que intentábamos mantener afuera. Al día siguiente, Esteban, el vecino, apareció con los ojos hundidos y la voz temblorosa. Contó que durante la madrugada alguien tocó a su puerta 3 veces. Cuando abrió, vio a un hombre todo mojado parado frente al portón, con las manos juntas como quien reza por ayuda. Esteban cerró la puerta de inmediato y fue directo al altar casero de su difunta esposa. Dijo que pasó toda la noche rezando, pero sabía que aquello no era un alma en pena común. Era algo más viejo, algo que no pertenecía a la tierra de los vivos. Fui en busca de Gaspar, el hombre de las colinas. Tardé más de 2 horas en encontrarlo. Viviendo solo en una choza de madera, rodeado por imágenes de santos sin ojos y ramas de espino, me escuchó en silencio mientras yo le contaba lo que pasaba. Cuando terminé, me entregó una bolsa con carbón bendecido, unas tiras de listón rojo y un puñado de tierra del cementerio. Dijo que el pozo estaba abierto y que allí dentro había un camino que no debería existir. Gaspar me advirtió que nunca más mirara hacia el pozo durante la noche. Dijo que, si yo veía algo mirando de vuelta, ya sería demasiado tarde. Regresé al pueblo cargando los objetos. Enterré el carbón en las 4 esquinas de nuestro terreno y coloqué el listón rojo en las puertas. Esa noche fue más tranquila, pero solo en apariencia. Los sueños vinieron cargados. Soñé que caminaba por un túnel estrecho y húmedo hasta encontrar al hombre empapado arrodillado frente a un niño. Lo mecía en sus brazos, pero el rostro del niño era el de Emiliano. Desperté llorando. A la mañana siguiente, encontramos en la puerta de la casa un montón de tierra oscura con marcas de manos pequeñas, de niño. Al lado, una vela apagada derretida a la mitad, como las usadas en velorios. Ningún vecino vio quién dejó aquello allí. En ese momento, entendí que no se trataba solo del pozo. La cosa que estaba allí quería algo, o a alguien, y ya había comenzado a acercarse a mi familia. A esas alturas, ya no dormíamos bien. Yo despertaba con los ojos ardiendo, la garganta seca, sintiendo humedad en el colchón sin saber si era sudor u otra cosa. Los niños comenzaron a murmurar durante el sueño, como si conversaran con alguien que solo ellos podían ver. Emiliano dijo que una señora de vestido gris venía a hablar con él por la noche, pidiéndole que la acompañara hasta el fondo del pozo. Cuando preguntamos más, dijo que ella tenía la misma voz de la bisabuela muerta. María sugirió irnos del pueblo, al menos por unos días, pero doña Lupita se negó.
Dijo que abandonar la casa sería entregar la llave al mal y que había promesas hechas allí dentro que necesitaban ser mantenidas. Ella no explicó qué promesas eran esas, solo continuó quemando incienso y esparciendo sal gruesa por las esquinas, mientras rezaba oraciones que yo nunca había escuchado antes. Fue en esa misma semana que descubrí la verdad sobre la casa abandonada. Una noche, después de otra aparición del hombre empapado, fui hasta el antiguo archivo del pequeño ayuntamiento del pueblo, donde trabajaba el tío de un compadre mío. Él me mostró un registro de 1938. Decía que un hombre llamado Jacinto Hernández, habitante de la casa en cuestión, había matado a sus propios hijos y se había arrojado al pozo. Su cuerpo nunca fue encontrado y la casa quedó cerrada por más de 2 décadas hasta que un sobrino intentó vivir allí y también desapareció. Después de eso, el terreno quedó maldito. Muchos decían que el pozo era una especie de agujero entre este mundo y otro más profundo. Un lugar de lamentos que no era cielo ni infierno. Solo dolor, repetido eternamente. La gente del rancho comenzó a evitarlo. Uno de los más viejos del pueblo me contó que, antiguamente, decían que el pozo tenía agua maldita y que quien la bebiera vería a los muertos antes de morir. Regresé a casa con la sensación de que había cavado demasiado profundo. Esa misma noche, la tormenta cayó pesada. Relámpagos rayaban el cielo como cuchillos blancos y el viento arrastraba hojas secas por las calles. Las ventanas temblaban. El ruido que venía del patio era como de algo cavando o arrastrándose por la tierra mojada. Desperté con un grito ahogado de Emiliano. Corrí hasta el cuarto de los niños y lo encontré sentado en la cama, ojos desorbitados, señalando hacia la pared. Dijo que el hombre del pozo había entrado en la casa, mojado como siempre, y que hablaba con él como si fuera su padre. En la sala, María sostenía el rosario y lloraba. Doña Lupita permanecía inmóvil frente al altar, con los ojos cerrados, como si escuchara algo que no era de este mundo. Salí al patio bajo la lluvia y me acerqué al pozo. La tapa había sido retirada, estaba tirada a un lado, como si alguien o algo hubiera salido de allí. Del fondo venían susurros y gemidos, como voces mezcladas llorando un mismo dolor. Un olor a podredumbre me envolvió y, por un instante, pensé que vería rostros emerger de la oscuridad. Sostuve el rosario con fuerza y comencé a rezar como sabía, pidiendo que me dejaran en paz, que dejaran a mi familia. Pedí perdón, incluso sin saber por qué o por quién. Dije que no sabíamos nada, que no queríamos nada de aquello. Pero los susurros aumentaron. En la oscuridad del pozo vi un movimiento. Alguien subía, no por los escalones, porque no había escalones, sino por las paredes de piedra, como si fuera parte de ellas. Vi los ojos blancos, el rostro lastimado, el cuerpo cubierto de agua y lodo. Era él, Jacinto, o en lo que se había convertido. Alrededor de su cabeza vi otros rostros, infantiles, distorsionados, pegados a él como si fueran raíces. No podía gritar, solo caí de rodillas y seguí rezando. Fue entonces cuando una mano se colocó sobre mi hombro. Era Gaspar. Nadie lo había llamado. Él simplemente vino, con un costal de cal viva y una cruz de madera que temblaba en su mano. Dijo que el pozo necesitaba ser sellado. En ese momento, o todo se perdería. Mientras él hablaba en voz baja con las palabras de su fe, él y yo empujamos piedras dentro del pozo. Teníamos poco tiempo. Los lamentos aumentaban. Las voces ahora salían por el suelo de la tierra mojada. Un crujido fuerte sonó a lo lejos, y algo en la noche pareció partirse, como si un velo hubiera sido rasgado. Por fin, con el último pedazo de la cruz y los restos de cal, cubrimos la abertura. El silencio que vino después fue más terrible que el ruido. Un silencio espeso, como si la propia tierra contuviera la respiración.
Después de aquella noche, los sonidos pararon. Los niños volvieron a dormir, aunque Emiliano nunca más habló sobre sus sueños. María guardó el rosario en una cajita de madera que cerró con 7 llaves. Doña Lupita envejeció en pocos días y comenzó a sentarse frente al altar por horas, sin mover un músculo. Nunca más hablamos del pozo, ni de la casa, nadie más pasó por allí. La maleza creció y se tragó la entrada. Gaspar desapareció de las colinas poco tiempo después. Decían que partió hacia Oaxaca, otros que murió y fue enterrado en secreto en el cementerio indígena. Hoy, tantos años después, solo me quedan los recuerdos y los sueños. A veces todavía escucho goteos, no sé si del grifo, del techo o debajo del suelo. Pero cuando escucho 3 golpes en la pared, espaciados y lentos, cierro los ojos, sostengo el rosario de mi padre y rezo, no por mí, sino por aquello que quedó atrapado en el fondo del pozo, y sé que aquel pozo y lo que está atrapado en él quieren atención. Y si alguien comete el mismo error que cometí en el pasado, de acercarse a aquel lugar, puede terminar despertando nuevamente al espíritu que vive en él. Si eso sucede de nuevo, no sé si algo podrá hacerse. Yo tuve suerte por conocer a Gaspar. Espero que la próxima persona atraída por aquella casa y el pozo en su patio también la tenga. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Roberto y estoy agradecido por estar aquí hoy y compartir mi historia. Nunca imaginé que un lugar donde pasé parte de mi infancia podría causarme tanto miedo después de adulto. En 2007, cuando finalmente firmé los papeles y recibí oficialmente el rancho de mi padre, pensé que estaba comenzando una nueva etapa, una etapa de paz, de recogimiento. Divorciado desde hacía poco más de 2 años, con los hijos viniendo a pasar fines de semana de vez en cuando, pensé que el campo sería una buena forma de reencontrar algo de estabilidad. Me equivoqué. El rancho estaba igual que como mi padre lo había dejado antes de morir. Fueron 5 años de abandono, porque mis hermanos y yo no lográbamos llegar a un acuerdo. Serena quería vender todo, Miguel quería rentar las tierras a terceros. Yo fui el único en insistir que aquello debería continuar en manos de la familia. Después de mucha pelea, terminaron cediéndome el rancho, quedándose ellos con las propiedades de la ciudad. Llegué ahí un martes de septiembre, poco antes del día de la independencia. El calor era seco, los grillos cantaban con fuerza y la casa de adobe parecía suspirar polvo con cada paso. Pasé la primera semana haciendo pequeñas reparaciones. Puertas combadas, fugas en el tanque, óxido en los candados. Los perros que heredé junto con la propiedad todavía me miraban como si no confiaran en mí. La vecindad era la misma, algunas familias que vivían por ahí desde generaciones. Uno de los vecinos, un señor llamado Tadeo, vino a darme la bienvenida y comentó que el camino no había cambiado en nada, excepto por la leyenda que se hacía más fuerte cada año. Dijo, con un tono entre broma y advertencia, que ahora el coche del diablo andaba apareciendo con más frecuencia en las noches de viernes. Me reí, sin darle mucha importancia, y él respondió que era mejor no dudar tanto de esas cosas por ahí. Recordé, entonces, que mi padre solía evitar la tal curva de la Palma Seca después del atardecer. Decía que era peligrosa, pero nunca explicó bien por qué. En ese entonces, pensé que era por las piedras sueltas o por algún accidente antiguo. Demasiado tarde me di cuenta de que era algo diferente. La primera noche, dormí con dificultad. El silencio era pesado, interrumpido solo por el crujido del techo enfriándose y algún animal suelto en el campo. De madrugada, fui despertado por un ruido que parecía de motor a lo lejos. Me levanté, miré por la ventana, pero no había nada. Imaginé que sería algún camión pasando por la carretera principal, aunque quedara a casi 2 kilómetros de distancia.
Con el paso de los días, entre reparaciones y limpiezas, me acostumbré a la rutina del campo. Despertaba antes de que saliera el sol. Tomaba café con pan de leche que compraba en el pueblo. Alimentaba a los animales y pasaba el resto del tiempo cuidando la tierra. Sentía el cuerpo doler al final del día, pero era un cansancio bueno, honesto. El segundo viernes después de mi llegada, necesité ir hasta el pueblo a comprar algunas piezas para la bomba de agua que se había quemado. Ya era noche cuando comencé a regresar. El camino era estrecho, de tierra compactada, y las curvas parecían más cerradas en la oscuridad. Encendí las luces altas y mantuve la marcha reducida. Fue entonces cuando vi los faros detrás de mí. Al principio, pensé que sería algún coche de la vecindad. Pero no se acercaba, ni se alejaba. Mantenía exactamente la misma distancia. Me quedé observando por el retrovisor, intrigado. Cuando entré en la curva de la Palma Seca, los faros simplemente desaparecieron. Miré a los lados, me detuve por un instante, y no había polvo ni ruido. Solo el silencio cortado por los grillos y el ladrido de un perro distante. Comenté esto al día siguiente con uno de los peones que vino a ayudarme a cambiar una cerca caída. Él solo movió la cabeza y dijo que ya habían contado historias parecidas por ahí cerca, que a veces era un coche negro antiguo, otras veces era solo el sonido del motor y que el resultado, casi siempre, era alguien saliendo del camino sin saber cómo. Me hizo gracia. Dije que era más probable que fuera alguna broma de adolescentes de la región, pero algo dentro de mí comenzó a prestar más atención, y con razón, porque aquella no sería la última vez que yo vería los faros desapareciendo en la curva, y cada vez que volvían a aparecer, parecían más cercanos. Después de la primera aparición de los faros, comencé a evitar volver a casa de noche. Siempre que necesitaba ir al pueblo, me aseguraba de salir bien temprano, aunque el mercado todavía no estuviera abierto o que los servicios apenas estuvieran comenzando. Inventaba excusas para justificar los horarios a los pocos conocidos del pueblo, aunque por dentro ya cargara con cierta incomodidad. No quería admitir que tenía miedo. Un hombre hecho y derecho, nacido y criado en el campo, con miedo de unos faros. Intenté no pensar más en aquello, y cuando mis hijos vinieron a pasar el fin de semana conmigo, todo pareció volver a la normalidad por un tiempo. Fernando tenía 12 años y adoraba manejar el tractor apagado, fingiendo que cuidaba de los cultivos. Mariana, de 9, era más apegada a los animales. Pasaba horas acariciando a las cabras y conversando con los patos como si fueran sus amigos secretos. Yo los observaba con cierto alivio, como si su presencia mantuviera las sombras lejos. El sábado, fuimos hasta el río para un picnic. Llevé frutas, pan dulce, refresco de Jamaica y algunas empanadas que la madre de Tadeo había preparado como agradecimiento por haberla ayudado a arreglar su gallinero durante la semana. Los niños se divirtieron tanto que casi logré olvidar la inquietud que me acompañaba desde aquella noche. Regresamos ya con el cielo anaranjado, y aún así me demoré demasiado. El camino por la carretera de tierra era el mismo de siempre, pasando por el antiguo campo de maíz abandonado, por los 2 puentes de madera y, finalmente, por la curva de la Palma Seca. Y ahí, como si nos estuviera esperando, el coche volvió a aparecer. Esta vez no había dudas, era un sedán negro antiguo, con la carrocería brillando como si acabara de ser pulida, pero sin placas. Los faros eran demasiado fuertes para el modelo y parecían emitir un calor extraño, casi como una respiración caliente. Fernando estaba entretenido con un juguete en el asiento trasero y Mariana, dormitando. No dije nada, solo apreté el volante y continué. El coche me seguía a una distancia fija, como la otra vez. En una de las curvas, disminuí la velocidad repentinamente, esperando que me rebasara. Pero desapareció.
como si se hubiera disuelto en la oscuridad. El polvo, el sonido, la presencia, todo desapareció. Volví a acelerar y no miré más por el retrovisor. Aquella noche, los perros ladraron por horas. Uno de ellos arañaba la puerta como si algo lo hubiera asustado demasiado para permanecer en el portal. Mariana despertó asustada, diciendo que un ruido de claxon había venido de la ventana. Verifiqué todo. No había nadie. La camioneta estaba cerrada y el portón cerrado, pero las marcas de neumáticos en la entrada eran recientes, como si alguien hubiera maniobrado ahí hace poco. El domingo, cuando los llevé de regreso a la ciudad, opté por salir temprano. Expliqué que era mejor evitar el calor del mediodía, pero en el fondo solo quería pasar lejos de la curva mientras el sol todavía estuviera alto. Después de dejarlos en la casa de su madre, manejé por un tiempo sin rumbo, tratando de aclarar mi mente. Llegué a pensar en no volver al rancho aquella noche, pero el orgullo habló más fuerte. Al llegar, noté que algo estaba fuera de lugar. Las herramientas que había dejado apoyadas en la pared estaban esparcidas por el suelo. Uno de los portones del corral estaba abierto y uno de los becerros había desaparecido. Los perros estaban inquietos, con el pelo erizado, y no se acercaron a mí hasta que me cambié de ropa. En el portal había una marca de neumáticos que no era de mi camioneta. El diseño era más estrecho, más antiguo. Pensé que tal vez fuera algún curioso, un ladrón o incluso un vecino malintencionado. Pero, en aquel momento, comencé a preguntarme si el coche del camino y el visitante de la noche eran la misma cosa. A la mañana siguiente, busqué a Tadeo para conversar. Comenté por encima lo que venía sucediendo. Él me contó que, años atrás, un hombre llamado Teodomiro, que vivía por ahí cerca, había sido perseguido por un coche similar y acabó despeñándose en el barranco de la curva. Murieron él, su esposa y uno de sus hijos. Decían que el coche que los empujó no dejó rastros y que nadie jamás asumió la responsabilidad. Otros decían que Teodomiro había hecho alguna promesa mal cumplida y que aquello era el precio. Las versiones variaban, pero todos terminaban con la misma advertencia. Después de la curva, nada vuelve a ser como antes. Comencé a sospechar que el rancho no había quedado 5 años vacío solo por las peleas entre los herederos. Tal vez hubiera otro motivo, uno que nadie se atrevía a nombrar. Durante la semana que siguió, intenté actuar como si todo estuviera normal. Seguí con la rutina de alimentar a los animales, regar la plantación y hacer las reparaciones que el rancho exigía. Sin embargo, comencé a evitar salir de casa después del atardecer. Coloqué cerraduras nuevas en las puertas y dejé la luz del portal encendida todas las noches, aun sabiendo que aquello no alejaría lo que fuera que rondaba aquella tierra. Las noches comenzaron a parecer más largas, como si el tiempo se arrastrara a propósito. Los perros, antes ruidosos, ahora se callaban por horas y solo ladraban en brotes cortos, como si presintieran algo que no querían provocar. En una de esas madrugadas, escuché un sonido viniendo del camino. No era el ruido normal de un motor, sino un zumbido constante, grave, como una vibración bajo la tierra. Miré por la ventana de la cocina y ahí estaban los faros nuevamente, inmóviles en la curva. Permanecieron ahí por un tiempo que no logré medir. Después, se apagaron de una sola vez y el zumbido cesó. El viernes, fui a buscar a mis hijos a la ciudad como de costumbre. Durante el trayecto, intenté convencerme de que lo mejor sería pasar el fin de semana con ellos en algún lugar más seguro. Tal vez en la casa de mi hermana en Santiago. Pero cuando los vi esperando con las mochilas, sonriendo como si nada en el mundo pudiera afectarnos, me di cuenta de que no podría asustarlos con mis paranoias. Ellos confiaban en mí. Esperaban por otro fin de semana en el rancho,
con los animales y los paseos en tractor. No podía arruinar eso. Regresamos antes del atardecer. Me aseguré de seguir por un camino alternativo, más largo y accidentado, para evitar la curva maldita. Al llegar, preparé una fogata en el patio y asamos elotes con limón y chile. Los niños estaban felices. Mariana contó que había aprendido una nueva canción en la escuela, y Fernando pasó horas tratando de montar una trampa para armadillos en el granero. A esas alturas, todo parecía tranquilo otra vez. Pero en la noche del sábado, todo cambió. Regresábamos de una pequeña cascada a pocos kilómetros del rancho. El sol ya se había puesto, pero el cielo aún conservaba un tono rojizo en el horizonte. Estábamos alegres, aunque cansados. Los niños dormitaban en el asiento trasero, y yo manejaba despacio, escuchando a los grillos cantar e intentando disfrutar de la brisa de la noche. Fue entonces cuando, en el retrovisor, divisé los faros. Esta vez, estaban más cerca que nunca. El coche aceleraba, ganaba distancia y parecía querer rebasar o forzar un accidente. Intenté salir del camino, lanzando la camioneta contra el barranco, pero los neumáticos perdieron tracción y derrapamos por algunos segundos angustiantes. Fernando despertó asustado con el movimiento brusco y Mariana comenzó a llorar sin entender lo que estaba pasando. Luché con el volante para retomar el control y cuando miré nuevamente hacia atrás, el coche había desaparecido. No había rastro de luz, ni sonido de motor, ni polvo en el aire. Nada, solo el camino, oscuro y silencioso, como si estuviéramos completamente solos. Llegamos al rancho en estado de shock. Mariana temblaba debajo de la cobija y Fernando se negó a dormir en su cuarto, prefiriendo quedarse a mi lado en la sala. Pasé la noche entera en vela, con la escopeta sobre las rodillas, vigilando la ventana. Varias veces tuve la impresión de ver los faros en lo alto del cerro, como dos ojos observando todo a distancia. A la mañana siguiente, llevé a los niños de regreso a la ciudad sin dar muchas explicaciones. Le dije a su madre que era mejor que se quedaran por allá en las próximas semanas, pues necesitaba resolver algunos asuntos pendientes en el campo. Ella no cuestionó. Tal vez haya percibido el cansancio en mi rostro, o tal vez también hubiera escuchado las historias sobre el rancho. En el camino de regreso, me detuve en la capilla de San Jerónimo y conversé con el padre. Le conté, en términos vagos, lo que estaba sucediendo. Él solo cruzó los brazos y mencionó algo sobre promesas olvidadas, deudas espirituales y lugares donde el tiempo no pasa de la misma manera. Me recomendó que rezara y encendiera una vela para las almas inquietas. Lo hice, no por fe, sino por miedo. Aquella tarde, dejé la camioneta cerrada en el granero y caminé hasta la curva de la Palma Seca. El calor era intenso y las piedras del suelo parecían emitir una vibración extraña. En el punto exacto donde el coche siempre aparecía, encontré algo que me heló por dentro. Una cruz de madera enterrada parcialmente en la maleza, con marcas de óxido y un nombre casi borrado. Al lado, restos de vidrio y un pedazo de parachoques enterrado en la tierra. La curva era, de hecho, una tumba. Y el coche, tal vez, no fuera solo una aparición, sino una repetición, un eco de algo que nunca fue resuelto. Después de encontrar aquella cruz enterrada a la orilla del camino, comencé a juntar las piezas de lo que parecía ser un viejo secreto de la región. En los días siguientes, anduve por las casas más alejadas, hablé con vaqueros y antiguos habitantes. No mencioné directamente lo que me estaba pasando, solo dejé que hablaran, y poco a poco, los relatos comenzaron a repetirse. Decían que hace mucho tiempo, aún en los años 60, un muchacho llamado Ernesto trabajaba como repartidor y solía pasar por aquel camino todas las noches. Era rápido e imprudente al volante. Una noche, durante una tormenta,
Perdió el control del coche justamente en la curva de la Palma Seca. Decían que fue visto por última vez por un pastor que lo vio siendo seguido por luces extrañas, momentos antes de que el coche se despeñara en el barranco. El cuerpo solo fue encontrado días después, ya hinchado e irreconocible. La familia, devastada, hizo una cruz simple en el lugar. Con el tiempo, el nombre se borró y el lugar fue olvidado. Pero algunos decían que, de vez en cuando, el coche volvía, no para pedir ayuda, sino para llevarse compañía. Después de eso, dejé de salir de noche. Reforzaba las cerraduras, dejaba ofrendas discretas en el altar de la cocina y mantenía la casa bañada en luz. Los perros parecían menos inquietos, pero yo aún sentía su presencia. Era como si los faros estuvieran siempre ahí, incluso cuando no los veía. En la tercera semana de julio, recibí la llamada de Serena. Dijo que Miguel había ido al rancho para visitarme, pues quería ver cómo estaba la propiedad. Me extrañó, ya que él nunca se había preocupado por la vida en el campo, pero acepté, por respeto a la memoria de nuestro padre. Él llegó al final de la tarde, con el mismo aire desconfiado de siempre, vistiendo ropa cara que contrastaba con el polvo del interior. No dije nada sobre lo que venía sucediendo. Solo lo llevé hasta el corral, le mostré las mejoras, hablé de las inversiones que planeaba para el próximo año. Él asintió, hizo preguntas triviales y sugirió que fuéramos a cenar a la ciudad. Contra mi voluntad, acepté. Ya pasaban de las 7 cuando tomamos el camino. La noche estaba clara, sin nubes. Las estrellas brillaban con fuerza, pero la oscuridad en el camino parecía más densa que nunca. A la altura de la curva, comencé a sudar frío. Sentí los dedos endurecerse en el volante y la piel del cuello erizarse. Miré hacia atrás. Nada. Ningún faro, ningún sonido. Pero fue ahí cuando la camioneta comenzó a perder velocidad. El motor, antes estable, comenzó a toser como un viejo asmático. Intenté acelerar, pero el pedal no respondía. Miguel notó el problema y me miró con extrañeza. En ese instante, vi los faros. Primero un punto pequeño, después 2 círculos amarillos que crecieron como ojos hambrientos. Venía rápido, más rápido que antes. Intenté lanzar el coche hacia la orilla, pero el motor se apagó por completo. Bloqueé los frenos y la camioneta se deslizó algunos metros hasta detenerse de lado en el camino. Los faros continuaron acercándose, iluminando el interior del coche con una luz caliente y sofocante. Miguel gritaba, pero su voz parecía venir de debajo del agua. Todo quedó ahogado, irreal. La luz nos tragó. Por algunos segundos vi el rostro de Ernesto, o de lo que quedaba de él. Estaba dentro de aquel coche, con el cráneo hundido y los ojos vacíos. El vidrio del parabrisas estaba agrietado, cubierto de sangre seca. Sentí un frío inexplicable atravesarme, como si parte de mí fuera succionada hacia otro lugar. Entonces todo desapareció. Cuando volví en mí, el coche estaba intacto. Los faros del otro vehículo habían desaparecido. Miguel temblaba y no podía hablar. Manejé en silencio hasta la ciudad. Lo dejé en la casa de Serena y volví al rancho solo. Durante el camino, no divisé nada más. Era como si la aparición se hubiera satisfecho, o como si me hubiera marcado para algo futuro. Desde entonces, las luces no volvieron. A pesar de eso, en noches de luna, veo la silueta de un muchacho en la plantación, mirándome con ropa antigua. Nunca tuve el valor de salir y preguntar quién era. No sé si es alguien que vive en la región, si está vivo, o si tal vez es el espíritu del muchacho que murió en aquel camino que quiere decirme algo. Continué en el rancho, pero nada volvió a ocurrir. Nadie más reportó avistamientos. La cruz permanece ahí, ahora restaurada, con el nombre de Ernesto reescrito a navaja.
Llevo flores siempre que paso por ahí, no por obligación, sino porque siento que se lo debo. Hoy, al escribir este relato, me doy cuenta de que hay cosas que nunca entenderemos completamente. El rancho sigue productivo, los niños crecieron y vuelven con menos frecuencia, y el camino permanece como siempre fue, largo, polvoriento, silencioso. Pero cada vez que paso por la curva de la palma seca, evito mirar a los lados. Aprendí que hay caminos donde el tiempo no perdona y memorias que continúan manejando, incluso cuando todos los pasajeros ya se han ido.